Muy buen día, señores estudiantes de segundo de bachillerato. El tema de hoy son rectas normales. Recta normal. La recta normal a la gráfica de una función en un punto dado es la recta perpendicular a la recta tangente en ese mismo punto. Tenemos m sub t, esto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. ¿Qué punto? A, punto y coma, f de a. Es decir, la pendiente de la tangente es igual a f' de a. Se refiere esto f' de a la derivada de la función respecto al punto a o al punto x. Entonces la pendiente de la recta normal a f es m sub n, va a ser la pendiente de la normal, va a ser igual a menos 1 sobre f' de a. Y esto es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente. En otras palabras, la pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente, en donde la pendiente de la tangente siempre tiene que ser diferente a 0, porque si es 0 nos haría una indeterminación. Bueno, aquí tenemos la ecuación de la recta normal, es esta. Y es igual a menos 1 sobre f' de a que multiplica a x menos a más f de a. Vamos a proceder a hacer un ejercicio. Nos dice, hallar las ecuaciones de las rectas tangentes y normales a la gráfica de la función. A esta función, que es una función racional, en el punto 4, punto y coma 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo hallamos la pendiente de la recta tangente? Hallando la derivada de esta función respecto al punto 4 en este caso. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0 de mi f de 4 más h menos f de 4 sobre h. Entonces, esto es en el paso número 1. En el paso número 2 vamos a evaluar tanto a la función. Vamos a evaluarle con f 4 más h, f de 4 más h, menos mi f de 4. ¿Sí? Al evaluarle nos quedaría de esta forma. Al siguiente paso que vamos a hacer, vamos a realizar procesos. Procesos, por ejemplo, aquí tenemos, hay que quitar del corchete, sacar factor común. Bueno, antes de sacar factor común, aquí vemos que estamos simplificando esto. ¿Sí? Aquí 4 nos queda el numerador y aquí 4 menos 2, 2. 4 dividido para 2 es a 2. Aquí sí ya procedemos a hacer una suma de fracciones en el cual nos va a quedar menos 2h. Y al simplificar o multiplicar medios con medios y extremos con extremos, nos queda esta expresión. Una vez que evalúo, al evaluar el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión, nos sale menos 1. ¿Sí? Entonces, este menos 1, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, esta es la fórmula para hallar la ecuación de la recta tangente y vamos a reemplazar. f' de a es menos 1, que multiplica a x menos 4 más f de a, ¿cuánto era? 2. Y esto al simplificar y multiplicar nos queda menos x más y. Esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos a la ecuación de la recta normal. La fórmula, una vez que hemos copiado la fórmula, se reemplaza los datos. Menos 1 que divide a la f' de a. f' de a es la pendiente de la tangente, menos 1, que multiplica a x menos 4 más f de a. Al hacer estas operaciones, al dividir, como es un cociente aquí, dividimos, utilizamos ley de signos. Menos dividido para menos, a más. Aquí nos quedaría 1 y 1 multiplicado por esto nos queda x menos 4. Más 2 nos quedaría x menos 2. Entonces aquí ya tenemos la ecuación de la recta tangente, que y es igual a menos x más 6. Y la ecuación de la recta normal nos quedaría y es igual a x menos 2.
en que tenemos aquí finalmente, esto que estoy indicando es la ecuación de la recta tangente y acá es la ecuación de la recta normal. Ahora, para una mejor visualización, ¿qué estamos haciendo? Vamos a graficar a esta función racional. Esto, lo que está de celeste, es la gráfica de la función racional y esto que está de rojo, esta recta que está de rojo, es la recta tangente a este punto. ¿Qué punto era? El punto 4, 2, ¿sí? Esta es una recta tangente y esto que está de verde es la recta normal, que es perpendicular a la recta tangente. Eso sería todo, chicos. En clase se reforzará. Gracias por su atención. Tengan un buen día.